Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que sacudió el mundo del espectáculo, la boda secreta, íntima y, en una isla, de Serkan y Özge. Sí, así como lo escuchan. Bomba. Boda. Secreta. Íntima. En una isla. Es como una película, ¿verdad? Y créanme, es una historia que tiene todos los ingredientes para enganchar a cualquiera. Para los que no estén familiarizados, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos de las personalidades más queridas y populares de Turquía. Son como la pareja dorada, con una legión de fans en todo el mundo, y no es para menos. Son actores excepcionales, talentosos, guapísimos y con una química que traspasa la pantalla. Han protagonizado varias series juntos, esas que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Hablemos de su trabajo. ¿Quién no ha visto Kiraz Mevsimi? Un éxito rotundo. Y ahí fue donde la magia empezó a suceder, donde la chispa se encendió. Luego los vimos en Ayadnak y cada aparición juntos era una explosión de alegría para sus seguidores. Sus vidas privadas siempre han sido objeto de mucho interés. Cada foto que subían a Instagram, cada salida en público, cada rumor, todo era noticia. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de los famosos, les seguía de cerca. Era lógico, son dos estrellas. Así que imagínense la sorpresa cuando se filtró la noticia de su boda, y que fuera un evento tan privado. Fue un terremoto. En este vídeo, vamos a sumergirnos en todos los detalles jugosos de este enlace que mantuvo a todos en vilo. Vamos a analizar todo lo que sabemos, desde cómo se enteraron los medios, hasta los rumores sobre dónde fue exactamente la isla y qué tipo de ceremonia tuvieron. Vamos a ser detectives por un rato. Prepárense para un viaje lleno de cotilleos, fotos exclusivas, y especulaciones sobre el futuro de esta pareja. Va a estar buenísimo. Vamos a desmenuzar esta noticia como se merece. Antes de que empecemos a destripar esta noticia, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo, noticias de famosos, chismes y mucho más. Así que suscríbanse ya y activen la campanita para que no se pierdan nada. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Vamos allá. Todo comenzó con un silencio. Un silencio sospechoso en redes sociales. Serkan y Özge siempre tan activos en sus perfiles, compartiendo momentos, promocionando sus trabajos, interactuando con sus fans. De repente dejaron de publicar durante un tiempo. Demasiado tiempo. Los fans, que están siempre al tanto, empezaron a notar la ausencia, y las especulaciones comenzaron a volar. ¿Qué estaban tramando? ¿Estaban de vacaciones? ¿Se habían peleado? ¿Problemas en el paraíso? La intriga crecía por momentos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de preguntas y teorías. Los foros de fans se encendieron con debates y análisis de las últimas publicaciones. ¿Habían usado el mismo filtro en una foto antigua? ¿Coincidían los colores de los paisajes en sus historias? Todo era materia de investigación. Luego, como un trueno en un cielo despejado, ¡boom! La noticia explotó en los medios turcos y rápidamente se extendió por el resto del mundo. La bomba. Una fuente cercana a la pareja, una fuente muy bien informada, filtró la información. Serkan y Özge se habían casado en secreto. Enhorabuena. Las felicitaciones empezaron a llover en las redes. Pero esperen, no en una boda tradicional. Sino en una boda íntima, solo para ellos y sus seres más queridos. Un secreto. Y lo más sorprendente, en una isla. Un lugar de ensueño. Eso es un verdadero cuento de hadas. Imagínense la escena, un lugar paradisíaco, playas de arena blanca y fina, como azúcar en polvo, acariciadas por las olas turquesas. El sol brillando en todo su esplendor, un cielo azul infinito, adornado por algunas nubes blancas y esponjosas. Aguas cristalinas transparentes, que revelan el fondo marino lleno de vida. Una ceremonia sencilla pero elegante con una decoración delicada y armoniosa, resaltando la belleza natural del entorno. La puesta de sol. Romántico a más no poder. Una imagen que se queda grabada para siempre.
Los detalles eran escasos, pero la noticia fue suficiente para que Internet se volviera loco. Las redes sociales colapsaron. Los hashtags almohadilla cercanozge boda y almohadilla secret wedding se convirtieron en tendencia mundial. Todo el mundo quería saber más. La pregunta del millón era, ¿dónde? ¿En qué isla se casaron? La ubicación, el secreto mejor guardado. Las especulaciones se dispararon. Se mencionaron islas griegas, turcas, incluso lugares exóticos en otros continentes, como las Maldivas o Bora Bora. Los fans, con su ingenio y capacidad de investigación, se pusieron manos a la obra para tratar de descifrar el misterio. Ese es el poder de los fans. Empezaron a analizar fotos antiguas de la pareja, a buscar pistas en sus publicaciones pasadas, a rastrear geolocalizaciones, incluso a contactar con conocidos, amigos y familiares. Un trabajo de detectives en toda regla. Sherlock Holmes estaría orgulloso. Algunos medios sugirieron que la isla podría ser. La especulación se basaba en. Por ejemplo, podríamos hablar de una imagen en la que Ozge luce un sombrero de ala ancha en un entorno mediterráneo, o de una fotografía de Serkan posando con un cóctel tropical en un bar con vistas espectaculares. Pero por supuesto, la confirmación oficial nunca llegó. La pareja mantuvo el secreto a buen recaudo. Lo que sí sabemos, o al menos lo que se rumorea, es que la ceremonia fue muy privada. Se dice que solo asistieron familiares y amigos muy cercanos. ¿Cuántos invitados? ¿10? ¿15? ¿Quién sabe? Lo importante es la intimidad. Se cree que fue una ceremonia sencilla pero llena de significado, con votos sinceros y un ambiente de amor y felicidad. Imaginemos a Ozge radiante con un vestido que seguramente era espectacular, con un corte elegante y favorecedor, tal vez con detalles de encaje o bordados delicados, o quizás un diseño más bohemio y relajado, acorde con el ambiente de la isla. Y a Serkan emocionado esperando en el altar con un traje impecable, tal vez de lino, en un tono claro y veraniego. Un sueño. Una escena de película. ¿Y la fiesta? Pues, según los rumores, fue algo igualmente discreto. Una cena íntima con una mesa larga y elegantemente decorada, con flores frescas y velas que creaban un ambiente cálido y romántico. Música suave, una selección de canciones que evocaban recuerdos y sentimientos. Conversaciones amenas, risas y brindis por el amor y la felicidad. Y por supuesto, mucho amor. No hubo grandes fastos, ni alfombra roja, ni prensa acreditada. La prioridad era la intimidad, la privacidad, el compartir ese momento especial con las personas que realmente importaban. Una decisión totalmente comprensible. Una decisión muy valiente en este mundo de celebridades. La boda secreta de Serkan y Ozge ha dejado claro que la privacidad es un tesoro en el mundo de la fama. En una época en la que todo se comparte en redes sociales, donde cada detalle de la vida personal es expuesto al público, ellos eligieron un camino diferente: proteger su relación y celebrar su amor a su manera. Y vaya si lo consiguieron. Una lección para todos. Esta decisión ha generado un debate interesante. Por un lado, los fans, aunque un poco decepcionados por no poder compartir los detalles de la boda en directo, o por no tener todas las fotos y vídeos que desearían, respetan su decisión y entienden la necesidad de privacidad. Comprenden que son personas, no solo personajes de televisión, y que tienen derecho a disfrutar de su felicidad sin la presión constante de los medios. Por otro lado, los medios, siempre ávidos de información, ansiosos por obtener detalles jugosos, han tenido que conformarse con las migajas, lo que ha aumentado el morbo y la curiosidad. La gente quiere saber más. A pesar del secretismo, la boda de Serkan y Ozge ha sido un éxito. Demuestra que el amor, a veces, necesita un refugio. Necesita un espacio para florecer, lejos de los focos y las críticas. Y que la felicidad se puede encontrar en la sencillez, en la intimidad y en la compañía de las personas que realmente importan. Una lección valiosa para todos nosotros. Y hablando de esto, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó la idea de una boda secreta? ¿Creen que eligieron bien al mantenerla en privado? ¿Tienen alguna idea de dónde pudo ser la isla? ¿Qué tipo de vestido les gustaría que llevara Ozge? ¿Cómo imaginan la fiesta? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos abajo, cuéntenme sus teorías, sus especulaciones, todo lo que se les ocurra.
Quiero saber qué piensan. En resumen, la boda secreta de Serkan y Ozge fue un evento que sacudió el mundo del espectáculo. Fue una boda íntima, en una isla paradisíaca, lejos de los focos y la prensa. Una celebración de amor y felicidad en la más estricta privacidad. Un ejemplo de cómo, a veces, la sencillez es el mejor camino. Un recordatorio de que el amor verdadero no necesita de grandes fastos, sino de la compañía de aquellos que te quieren de verdad. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo. Es la gasolina para seguir creando contenido. Recuerden, activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo de los famosos, chismes y mucho más. Prepárense porque vienen muchas más noticias. Muchas más sorpresas. Muchas más historias. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.